Bueno, buenos días. Agradeceros, como siempre, la atención y la presencia y también la retransmisión en directo de esta rueda de prensa en la que quiero hacer públicos algunos de los acuerdos y resoluciones que ha acordado instar en este sentido el Consejo de Gobierno que acabo de presidir, el primero de este año 2023, y además también para fijar posición política sobre aspectos de interés para el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Lo primero es que entre el impulso del Consejo de Gobierno se va a iniciar la tramitación para el nombramiento de las medallas de Asturias del año 2023, que hoy quiero hacer públicas 4 de ellas, de las 5. Quedaría una quinta que anunciaría próximamente, en las próximas semanas, así como las propuestas que elevaremos a la Junta General de hijos predilectos y de hijo adoptivo de Asturias. Esto lo hacemos así, entre otras razones, porque, como saben, la legislatura va a finalizar prontamente y, por tanto, para que la tramitación parlamentaria se pueda cumplimentar y no haya ningún problema y llegue a tiempo para luego, el 8 de septiembre, poder conmemorar como se merece esta festividad, ¿no? Las medallas, la propuesta del Gobierno de Asturias, que esto sí nos corresponde a nosotros acordarlos, es, en primer lugar, Luis Fernández Vega, conocido por todos por su trayectoria, la trayectoria familiar en el mundo de la oftalmología, director del prestigioso Instituto Oftalmológico Fernández Vega, que acaba de finalizar recientemente su trayectoria como presidente de la Fundación Princesa de Asturias en un periodo que yo diría muy especial para la propia Fundación, porque es la participación de la princesa Leonor por primera vez. Su primera intervención en público fue en el marco de esta propia Fundación, pero también con el periodo complejo de la pandemia, de lo que supuso adaptar la celebración de los premios Princesa de Asturias a ese difícil contexto. Yo quiero reconocer en Luis Fernández Vega todo ese compromiso, esa trayectoria, ese ejemplo que creo que merece la pena como emprendedor, como empresario, como médico, como oftalmólogo, como responsable sanitario. Y, por tanto, si me permiten la broma, yo diría que Luis Fernández Vega, en sus distintos ámbitos, ha conseguido algo muy especial, y es que los mejores ojos del mundo se fijen en Asturias, ¿no? En segundo lugar, Laura González, conocida por todos por su trayectoria en la lucha por la democracia y la libertad, en primer lugar. Es el ejemplo más claro, seguramente, de la política asturiana, de la progresiva incorporación de las mujeres a la política. Como saben, tuvo en primer lugar una trayectoria municipal, luego fue candidata a la presidencia del Principado de Asturias, siendo la primera mujer en presidir nuestro Parlamento autonómico, ocupando posteriormente, como saben, una plaza de eurodiputada durante muchos años, finalizando su trayectoria institucional en política como consejera del Gobierno del Principado de Asturias. Creo que es bueno poner en valor los buenos ejemplos de buenas políticas y de compromiso, así que también el Consejo de Gobierno considera que Laura González es merecedora de esta medalla de Asturias. En tercer lugar, sería medalla de Asturias Xoxe Lluís García Arias. Como saben, nació en Teberga, valores claros, protección y promoción del asturiano, para nosotros uno de los patrimonios más ricos e importantes. Somos un Gobierno que defiende la identidad asturiana y creemos que hay que destacar la figura de Xoxe Lluís en este sentido, todo lo que tiene que ver con la promoción y la protección de nuestras lenguas. Presidente de Concello Bable, primer presidente de la Academia de la Lengua Asturiana, pero sobre todo yo quisiera destacar de él el trabajo que hizo, que es un legado, sin duda, para la historia y para la cultura asturiana, del Diccionario Etimolóxico de Lengua Asturiana, un estudio científico de primerísimo nivel que merece también el reconocimiento del Consejo de Gobierno y del conjunto de los asturianos y asturianas. Y, por último, de las 4 medallas, quiero señalar, en este caso, sería a María Teresa Álvarez, de Candás, nacida en Candás, conocida. Fue la primera presentadora, si mal no recuerdo, de Panorama Regional en los inicios de lo que fue aquella primera desconexión televisiva y el acercamiento a la televisión. Tengo recuerdos muy vivos de mi niñez de ser la figura icónica, ¿no?, para muchos de nosotros, de lo que representaba todo aquello, pero además luego, posteriormente, ha tenido un trabajo no solo en ámbito territorial asturiano, sino en ámbito nacional. Una escritora de primer nivel. Ha documentado, ha proyectado, ha hecho análisis fundamentalmente de la recuperación en la historia de figuras de mujeres.
Y es importante, ¿no?, destacar esto porque nos permite enriquecer a nuestra sociedad, al conjunto de la sociedad, el papel que muchas veces parece callado, silencioso, y no es así a lo largo de la historia, como digo, de las mujeres. Estas serían las 4 de las 5 medallas que va a acordar el Consejo de Gobierno para este año 2023. La quinta, como les digo, la anunciaré en próximas semanas. Hijos predilectos, que tenemos que hacer una propuesta que tiene que ser aprobada por la Junta General del Principado. Por eso lo hacemos en este plazo temporal, para que antes de la disolución de la Junta se pueda examinar. En primer lugar, a título póstumo, al rector Leopoldo Alas Argüelles. Como ustedes saben, yo creo que es más que merecido el reconocimiento tras la modificación de nuestra ley, precisamente de honores y distinciones. Nos permite reconocer a aquellos que fueron objeto de escarnio y ataque, víctimas, en este caso, asesinado, fusilado, por ser simplemente un hombre defensor de la cultura, de la mejor Universidad de Oviedo, de la libertad, de los valores democráticos, fusilado, como saben, por la dictadura. Y, por tanto, en este caso creemos que es más que merecido ese reconocimiento de hijo predilecto de Asturias a título póstumo. También proponemos que sea hijo predilecto de Asturias Antonio Suárez, muy conocido por todos ustedes, empresario asturmexicano que ya es medalla de Asturias, que juega un papel clave en todo lo que tiene que ver con nuestra tierra, desde los aspectos culturales, su trayectoria en lo que es la Fundación Archivo de Indianos, el Museo de la Migración, o, por ejemplo, en la propia Fundación Princesa de Asturias, pero como empresario que ha estado ligado a esta tierra de forma permanente, haciendo inversiones continuas, encargados, como saben, naviero, es un naviero con un importante grupo industrial, el Grupo Mar, que es de los más importantes del mundo en el sector atunero, y que siempre ha mantenido esa vinculación con Asturias, no solo como en la parte cultural, sino también en la parte empresarial. Así que nos parecía, bueno, pues un reconocimiento también de cariño el nombrarlo hijo predilecto de Asturias, a quien ya es medalla de nuestra tierra. Y por último, un reconocimiento como hija predilecta de Asturias a una figura especial por lo que representa. Me refiero a Ángeles Flórez Peón, a Maricuela, que a sus 104 años que acaba de cumplir, como saben, representa toda una generación de la historia de Asturias, la generación de esas mujeres que muchas veces tuvieron que ser silenciadas, fueron calladas, que sufrieron cárcel, represión y exilio. Maricuela tuvo que marcharse al exilio, pero que sigue siendo una mujer que a sus 104 años reivindica pues el compromiso con la libertad y la democracia. Con ella queremos rendir homenaje a toda esa generación de personas mayores que se nos están yendo, pero que han sido elementos claves en la historia de Asturias. Así que, desde luego, es un reconocimiento muy cariñoso. Y el hijo adoptivo. La propuesta que vamos a hacer a la Junta General es a una persona que todos pensaríamos automáticamente que es asturiano y que, por tanto, merecería el de hijo predilecto, pero no lo es. Nació en Madrid. Me refiero al periodista Juan Ramón Lucas. Digo que nadie se creerá porque, por su trayectoria prestigiosa de primerísimo nivel, Juan Ramón Lucas siempre ha llevado a bandera y orgullo la identificación con la tierra de Asturias. Yo creo que todos somos conocedores cada vez que hace una referencia, bien sea en una actuación en vídeo en directo, bien sea en sus programas en la radio, en los distintos ámbitos en los que ha trabajado, siempre lo ha hecho como uno de los grandes embajadores de Asturias. Y, por tanto, para mí es un inmenso honor proponer a la Junta General que Juan Ramón Lucas, que es un asturiano de corazón, lo sea también de adopción por parte de nuestra tierra. Dicho esto, que son, como digo, el instar al procedimiento de lo que tenemos que hacer, quiero hacer un análisis breve de la situación política. Lo primero, a la vuelta de Fitur, que, como saben, va a ser la semana que viene, que es la gran pantalla para Asturias, para seguir dándonos a conocer y poder celebrar esos datos récord de turismo, de atracción turística, de visitantes y de estancias. Quiero señalarles que a la vuelta de Fitur haré una rueda de prensa, una comparecencia, como me había comprometido con ustedes y con el pueblo asturiano, para fijar los objetivos que tenemos para el año 2023, porque este es un gobierno que sigue gobernando y así lo va a hacer en todo momento. Ahora bien, soy consciente de que hay cuestiones que preocupan al pueblo asturiano y por eso quiero fijar la posición política de nuestro gobierno. Lo primero, como saben, nada más que tuvimos conocimiento de un documento de Adif, de trabajo, fijamos una posición contundente de descarte absoluto al cierre del tráfico ferroviario entre Elena y Oviedo y Gijón los fines de semana, dentro de esa inversión, que es una buena noticia, de 100 millones de euros que tiene que hacerse, pero que lógicamente no estamos dispuestos a que se haga
bueno, pues perjudicando los tráficos una vez entre en funcionamiento la variante Pajares. Tengo que decirles que hemos tenido conversaciones con el Ministerio, con Adif también, aceptan la posición clara y rotunda del Gobierno de Asturias, como no podría ser de otra manera, y habrá que negociar el cómo se hace esa actuación sin que perjudique esos tráficos. Lo digo para que la gente lo entienda. Cuando se abra el tráfico, la variante de Pajares, los trenes llegarán a Oviedo y a Gijón. No habrá transbordos ni de buses, ni se habrá que quedar en ninguna parte. Uno cogerá el tren en Madrid, cogerá el tren en León y llegará a Oviedo y Gijón. Esa es la posición del Gobierno de Asturias y ya digo que el Ministerio y Adif la han aceptado. En segundo lugar, con respecto a la fecha de la apertura de la variante de Pajares, la exigencia del Gobierno de Asturias ha sido siempre clara y la quiero volver a repetir hoy. Es que la apertura de la variante sea en el mínimo plazo posible. Sabemos que va a ser en los próximos meses. Y sabemos también que, por desgracia, el Gobierno ya nos ha comunicado que con las pruebas de seguridad ejecutándose están ralentizando la apertura que en un principio estaba prevista para el mes de mayo. Yo quiero dejar aquí una cosa clara. Evidentemente, como candidato que soy a la presidencia en las próximas elecciones de mayo, mi interés sería que en mayo abriera al tráfico la variante Pajares. Pero como por encima de todo soy presidente del Principado, lo que quiero es que cuando se abra la variante de Pajares sea con todas las garantías de seguridad. Porque no hablamos de un tema menor, hablamos de una de las infraestructuras más complejas y, por tanto, tiene que cumplir con todos los trámites, en este caso, de la Agencia de Seguridad y la tramitación para que todas las pruebas que concluyan sean concluyentes y en positivo, garantizando la seguridad de los asturianos y asturianas y de los visitantes que lo hagan. Imagínense, sería una irresponsabilidad por mi parte en este sentido, cegarme a todo trance a que abra en mayo si eso supone poner en peligro la vida de los asturianos y asturianas o de quienes nos visiten. Por eso lo dejo claro. Como candidato electoral, lo mejor sin duda es que se hubiera mantenido el margen de mayo. Como presidente del Principado, lo responsable, lo que debe ser una exigencia que me autoimpongo, como hice durante la pandemia, protegiendo salud y vida, en este caso también, que es que cuando se abra la variante sea, desde luego, con todas las garantías de seguridad para los viajeros. Ahora, también es verdad que hay que destacar que la apertura variante nos supone o nos permite apostar por eso que se llama siempre desestacionalizar el turismo, que el turismo no se concentre solo en determinadas fechas. Por eso vamos a Fitur con este mensaje, entre otros muchos. Yo sé que hay grupos que están criticando que en Fitur vayamos a abrir o a hablar de la variante de Pajares cuando se va a abrir este año, dentro de muy pocos meses. Y me sorprende porque eso demuestra una cosa que vengo diciendo y lamentando, y es que hay grupos que desde la oposición solo pretenden, o lo que pretenden es que nunca se hable en positivo de Asturias. Nosotros vamos a ir a Fitur con el honor de esos datos turísticos, con las mejores conexiones aéreas de la historia de Asturias en este año 2023, con la próxima apertura de la variante de Pajares, que va a ser un atractivo de primer nivel para la movilidad de los propios asturianos y asturianas, pero, como digo, también para la atracción turística. Así que, desde luego, Fitur tiene que ser, como no puede ser de otra manera, la pantalla de la mejor Asturias, que es lo que vamos a reivindicar. Por último, y antes de someterme a las preguntas que quieran hacer, como siempre, anunciarles que el próximo viernes 27 de enero se va a celebrar una reunión, una cumbre en Santiago, en este sentido, en torno al corredor atlántico. Saben que cuando visita el presidente de la Xunta, se lo dije claramente, también en los encuentros de Leo, mi compromiso como presidente del Principado es anteponer los intereses de Asturias a cualquier otro. Y en este sentido, mi postura exigente al Gobierno de España para que cumpla con el corredor atlántico ha sido siempre una constante. En esto no me vinculan las tribus ideológicas, me vincula es Asturias. Por eso voy a participar activamente en esa cumbre en la que yo, desde luego, he sido uno de los impulsores y mi Gobierno ha sido uno de los impulsores para desarrollar una postura común y para reivindicar el mismo trato al corredor atlántico que al corredor mediterráneo. Y, por último, en materia industrial, no puedo dejar de reseñar las importantes noticias de las últimas semanas, que es los nombramientos relacionados en materia de industria. Es decir, que el número 2 del Ministerio de Industria sea un asturiano, Pachi Blanco, y que, en este caso, el comisionado, el encargado de la gestión de ese, lo recordarán que lo anunciamos aquí con Nadia Calviño en esta misma sala, ¿no?, de ese PERTE para la descarbonización de la industria, sea otro asturiano, Luis Ángel Colunga, nos da seguridad de que los intereses de Asturias van a ser muy tenidos en cuenta en un tema tan sensible para una comunidad tan industrial como la nuestra. Así que ahora sí, quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Sí, buenos días, presidente.
no sé si se puede, con la información de la que se dispone ahora mismo, acotar un poco más el plazo de la apertura de la variante. Lo digo porque ayer la delegada del Gobierno hablaba del primer semestre. No sé si se puede acotar eso y también los motivos por los que se produce este nuevo retraso en las pruebas de seguridad. Si se puede decir algo no lo más puedo concreto. acotar Gracias. porque esto ya depende de la Agencia de Seguridad. La Agencia de Seguridad que marca los tráficos ferroviarios, para empezar, aunque funcionalmente, teóricamente, tiene dependencia el Ministerio, recordarán que fue un organismo que se externalizó por completo. Es totalmente independiente, no recibe órdenes políticas. Entre otras razones porque hubo accidentes graves que llevaron a reforzar la independencia de esta agencia, para que no los haya en el futuro, es decir, para que sea un organismo no sometido a la presión política. Por tanto, hasta que la agencia no determine la fecha de apertura, yo no puedo ya fijar plazos porque tiene que ser la agencia la que, lógicamente, lo haga. ¿Y por qué ha sido? Bueno, pues porque las pruebas están siendo más complejas y dificultosas de lo que se pensaba al principio. Es decir, hay veces, ocasiones en estas pruebas que se están haciendo, que además les adelanto que parece que el Ministerio lo que quiere también es que estas pruebas ya no solo queden hasta Campomanes, sino que se prolonguen a Oviedo y Gijón, es decir, para ver cómo sería todo el trayecto y cómo todo el recorrido. Bueno, pues tiene complejidad porque cuando algún parámetro no se ajusta completamente, hay que reiniciar todo el sistema, hay que volver a chequear. Porque vuelvo a repetir esto, es que estamos hablando de un tema de enorme seguridad. Claro, algunos se acusaban, recuerden que mayo era una fecha que la queríamos por electoralismo, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero sobre todo es que sea una fecha a la que se ponga en el que la agencia valide todo para que no haya ningún riesgo de seguridad. Porque jamás me perdonaría, y lo digo como lo hice en la pandemia, que hubiera un accidente por responsabilidad política, por presiones en este sentido, porque no haya sido validado correctamente. Entonces, hasta que la agencia no nos determine fecha, no estoy en condiciones de anunciarla. En todo caso, es en los próximos meses. Es decir, puede ser un retraso mínimo de unos meses. Teniendo en cuenta los anuncios hechos por Adif, sí, a lo largo de los últimos 30-35 años, y me estoy refiriendo a Avilés, Langreo, Gijón, ¿para qué hablar del AVE? ¿Usted cree ahora que nosotros los asturianos podemos creernos que nos diga Adif cuando acaba de anunciar que no tenía ni trenes dispuestos para esta línea y anuncia de repente voy a hacer estas obras que han tenido 20 años para hacerlas de mejora? ¿Podemos creernos nosotros que vamos a tener con esas condiciones de seguridad en pocos meses el AVE? Sí, yo eso desde luego estoy seguro porque es que las pruebas de seguridad se están haciendo ya. Es decir, si yo no hubiera pasado por la variante de Pajares y hubiera visto que se están haciendo las pruebas, primero recuerdo la primera con el famoso Espirino y luego ya con un tren comercial a velocidad, creo recordar, superior a 150, ahora tiene que superarse el margen de los 200, es decir, esto va encadenando, yo tampoco me lo creería. Y lo digo abiertamente, yo comparto el escepticismo del pueblo asturiano. ¿Cómo lo voy a compartir si he crecido en torno a estas dudas, ¿no? Pero desde luego es que lo hemos visto. Se están haciendo todas las pruebas de seguridad para la entrada ya en funcionamiento en los próximos meses. Esa es una realidad. Cosa distinta es lo que hace referencia a las inversiones en cercanías. Y yo aquí quiero ser absolutamente crítico con todos los gobiernos anteriores, porque hasta este gobierno de España, que se ha tomado en serio la necesidad de hacer una adaptación y una reforma de la red de cercanías o de la red ferroviaria en general, nos encontramos, por ejemplo, que esta nueva inversión de 100 millones de euros, que es necesaria porque la línea está mal, bueno, resulta que esta inversión se tenía que haber hecho entre los años 12, 13, 14 y 15 y a día de hoy sigue sin hacerse, ¿no? Por eso que se lance, que se ponga en funcionamiento es una buena noticia. Lo que era una mala noticia, a todas luces, era el planteamiento de Adif, que era absolutamente desconectado de la realidad asturiana, porque no se puede abrir la variante de Pajares para resulta que luego cerrar los fines de semana y tener que hacer transbordos en bus. Por tanto, la seguridad que nos dan, entre otras razones porque nuestra reacción clarísimamente ha sido exigente y contundente de que no estábamos dispuestos a admitirlo, es que van a buscar todas las vías posibles para la renovación de esa red, de forma y manera que no se corten los tráficos los fines de semana y para que la persona que pase por la variante de Pajares llegue a Oviedo y Gijón.
Así que comparto el escepticismo, claro, ¿cómo no voy a compartir de los asturianos y asturianas? Yo soy el primero que en este sentido también muchas veces lo tengo, pero cuando veo ya las obras, por ejemplo, de la línea Gijón-Laviana, que se están ejecutando ya, cuando veo los avances que están teniendo lugar por fin en el soterramiento del Langreo después de una década de que no se estaban teniendo lugar, cuando veo que se lanzan inversiones nuevas de cumplimiento de cercanías, o cuando paso por la variante de Pajares, empiezo a darme cuenta de que hay cuestiones que se están haciendo realidad. Esa es la exigencia del Gobierno de Asturias, que no queden palabras, que sean hechos. Sí, buenos días, presidente. Hablando de la línea entre Lena y Oviedo, Sí. lleva mucho retraso. Mucho. Parece que Adif no va a decidir o ha aplazado hasta dentro de 2 años el estudio para decidir si se instalan vías de ancho internacional y algunos están planteando que vamos a meternos en unas obras de 4 años, que si no sería interesante y conveniente, ahora que van a negociar con Adif, la posibilidad de al menos preparar ya la plataforma para que más adelante se pueda instalar la vía de ancho internacional sin tener que volver a esperar otros 4 años de obras y complicaciones. Eso por un lado. Y luego, sobre un tema al margen, no hablo de sanidad. La sanidad en las últimas semanas parece que está también estresada en toda España, también en Asturias. Las urgencias de los hospitales han batido récords en los últimos días y lo achacan a que, bueno, como en primaria también está saturada, la gente acaba yendo al hospital buscando asistencia. Los médicos piden cambios y creo que están estudiando, pediría si nos lo puede confirmar, cambios en la organización de primaria, incluso guardias de los médicos los fines de semana, lo que no parece que les guste demasiado la idea. No sé si nos puede comentar algo más. Bueno, la primera, evidentemente, ya que vamos a hablar con Adif, vamos a hablar de todo. También, lógicamente, aprovechar las obras para poder dejar prevista cualquier obra futura. Eso, en primer lugar, siendo tajantes, porque es la postura del Gobierno de Asturias, ¿no? Sobre el tema sanitario, mire, esta es una preocupación constante en todas las comunidades autónomas en este momento. Yo me gusta recordar, y lo digo siempre, que el problema primero que tenemos es la falta de médicos y médicas, personal sanitario en general, también enfermeros y enfermeras en toda España. ¿Por qué hay esa falta? Bueno, pues porque cuando llegó la crisis anterior hubo un gobierno, y lo tengo que volver a recordar, de Mariano Rajoy, que tomó la decisión de reducir las plazas MIR. ¿Por qué? Porque buscaba una política de ahorro que consistía en que se jubilen más médicos que médicos vuelvan a entrar en el sistema. Y claro, eso perjudicó el sistema. En el año 2018, cuando asume el ministerio María Luisa Carcedo, una de las primeras decisiones que adopta es volver a incrementar las plazas MIR, pero claro, fabricar, si me permiten entre comillas la expresión, un médico o una médica, exige tiempo. Y por tanto, ¿qué significa esto? Que hasta que entren estos nuevos profesionales en el sistema, este año y el que viene van a ser todavía años tensos desde el punto de vista sanitario. Ahora bien, hay diferencia entre unas comunidades y otras. No es lo mismo la comunidad de Asturias, que es la que más invierte en materia sanitaria por habitante y una de las que más ha incrementado la aportación a atención primaria, y que todo el mundo nos lo reconoce. Estamos ya dentro de los márgenes, que es lo que se pide desde todas las instancias internacionales, que otras comunidades que lisa y llanamente lo que están cerrando son consultorios y centros de salud. Saben que yo lo he dicho, en Asturias hay 213 consultorios y centros de salud, y nuestro propósito es no cerrar absolutamente ninguno, frente a otras comunidades que los han cerrado directamente, frente a otras comunidades además mucho más ricas que Asturias desde el punto de vista de los recursos públicos. Entonces, no es lo mismo una situación que otra. Yo entiendo el estrés, me pongo, por supuesto, en el lugar de los profesionales sanitarios. Quiero agradecerles el enorme esfuerzo que estamos haciendo y le puedo garantizar que estamos negociando con ellos, no solo en la organización del trabajo, para ver de qué manera podemos facilitar la accesibilidad, que mucha gente se queja. Hemos vuelto a reforzar el call center para que cuando llamen salte la llamada si no lo cogen en el centro de salud donde había mayor saturamiento. También lo que son las consultas telemáticas, que aquí hay una duda, por ejemplo, hay un problema que se detecta que no se explica lo suficientemente bien, ¿no? Y es cuando uno va a solicitar telemáticamente su cita, se encuentra con que a veces no hay citas disponibles, y es porque a lo mejor el médico o la médica o está de vacaciones o está de baja. En esos casos es importante que el ciudadano o ciudadana sepa que no tiene que esperar 15 días, que lo que tiene que hacer es llamar al centro de salud y le darán cita con otro médico o otra médica. Es muy importante todo eso. Pero este Gobierno, que siempre se ha caracterizado por el diálogo y por hacer frente a la pandemia, yo creo que de una forma que es reconocida por todo el mundo, desde luego también en el tema sanitario vamos a tener una especial sensibilidad, porque para nosotros es la joya de la corona y la queremos cuidar. Así que, dentro de las dificultades que nos afectan a todos, no es lo mismo comunidades como Asturias, que invertimos por sanidad
somos la que más invierte por habitante en materia sanitaria, materia de salud, y repito, ha incrementado la aportación a la atención primaria frente a otras comunidades que lo que están haciendo es desguazar el sistema sanitario con conocimiento de causa para favorecer la privatización y que la gente contrate seguros privados. Presidente, ustedes presumen de tener buena relación con el Gobierno central, particularmente con el Ministerio de Transportes. Han constituido grupos de trabajo para intercambiarse información. Yo quería saber cuándo supo usted que se retrasaba la variante, que no iba a abrir en mayo, y qué error ha ocurrido para que ustedes se enteren por la prensa del corte que se planificaba en Lena-Oviedo. Bueno, lo primero sobre el corte de Lena-Oviedo. En realidad era un documento técnico que era previamente, y si me permite la expresión, casi un borrador de intenciones que no había pasado ningún filtro político. Es decir, era una posición técnica de los técnicos que, con la frialdad de los datos, de la movilidad y sin tener en cuenta la apertura de la variante, bueno, pues hicieron los cálculos de dónde, de qué forma podía ser menos gravosa. Evidentemente, estos informes no os concluyen en nada hasta que van a una licitación. En la licitación, en ese documento, es donde se fijan las condiciones. Y es ahí donde, en esa licitación, se habla con nosotros, se aborda con nosotros. Porque lo único que hace Adif en ese documento es fijar las afecciones del sistema ferroviario posibles a lo largo de los próximos años, por las posibles obras, que es un documento obligatorio. Pero ya repito que hasta que no haya un proceso de licitación, ese documento es sencillamente una previsión técnica que no tiene ningún recorrido más. Y no hay más que ver que en el momento que la supimos, que lo conocimos, fijamos nuestra posición contundente como Gobierno de Asturias y, fruto de esa relación que mantenemos con el Ministerio, tanto el propio Ministerio como Adif reconocieron que de lo dicho nada en ese documento, que habrá que buscar otra fórmula, ¿no? Sobre cuándo llevamos cuánto llevamos sabiendo, ¿no?, la posibilidad de que se retrase, pues en las últimas semanas se nos viene advirtiendo, porque cada semana se están haciendo reuniones de trabajo periódicas del Ministerio, trasladando información a la agencia de los avances que están teniendo lugar, de los resultados de las pruebas, y ya en las últimas semanas ya se veía una evolución de que se estaban retrasando las pruebas y algunas de ellas se tenían que repetir. Por eso es tan importante lo de la seguridad. Yo entiendo, vuelvo a insistir en esto, en este concepto. Yo como candidato, para mí lo mejor, claro, electoralmente sería que abriera en mayo. Pero es que soy el presidente del Principado. Como presidente del Principado lo que no puedo ser es un irresponsable y pensar que por interés electoral es bueno que abra en mayo cuando no ha pasado todos los filtros de seguridad. Así que ya en las últimas semanas el Ministerio nos venía comunicando que en esa comunicación constante entre la agencia y los datos que se iban facilitando había cuestiones que había que repetir pruebas y, por tanto, se estaba ralentizando el proceso. Yo quería preguntarle por una protesta que, bueno, no es la primera que hay. Están recogiendo firmas sindicatos de seguridad privada, ¿sí?, no solo por el tema de Prosetecnisa, que también, sino ¿Por el tema? De Prosetecnisa, de la empresa, bueno. Yo he podido hablar con ellos y me han comentado que parece ser que el Principado, en vez de rescindir el contrato, está intentando hacer una cesión. Hablan además de una cesión a una empresa andaluza con, bueno, a la vista de los problemas que hay con las empresas de seguridad privada, que viene, bueno, con no muy buenos informes. No sé si es así, se está trabajando en esa cesión. Les soy si saben sincero, algo no tengo la información, ni mucho menos se me ha informado de este aspecto de la cesión. En todo caso, cuando hay alguna situación anómala con una empresa, sea la que sea, y ya nos pasó en otro caso, nuestra obligación como Gobierno del Principado es buscar una solución para que el servicio funcione. Y si jurídicamente y desde el punto de vista legal esa es una opción, pues desde luego se barajará. Pero yo no tengo la información en este momento. Yo lo que puedo garantizar es que, como presidente del Principado, desde luego, y como Gobierno del Principado, siempre el cumplimiento de los servicios públicos para nosotros es un elemento vital. Y uno principal es la seguridad, como no puede ser de otra manera, esa vigilancia, ¿no? Pero a mí, como me gusta ser sincero, como no tengo los datos, le mentiría. Así que prefiero no mentirle, decir la verdad, que no tengo esa información. ¿Sí? Sobre las prioridades legislativas y toda vez que este mes no hay actividad parlamentaria en la Junta General del Principado, quería saber si hay alguna reordenación de las prioridades en los proyectos que ustedes han presentado. ¿A qué van a dar prioridad si no da tiempo a todo? Bueno, lo primero, y aquí quiero dejar claro una cosa: si no ha habido actividad
legislativa en torno a la tramitación de las leyes en este mes de enero fue porque unos y otros se vetaron mutuamente. Todos los grupos, menos el único grupo que estaba dispuesto a habilitar para todas las leyes que están pendientes en la Cámara, fuimos nosotros. El Gobierno del Principado de Asturias, por supuesto, pero el grupo que lo sustenta, el Grupo Socialista. Todos los demás se vetaron entre ellos. A unos no querían tramitar esta ley, los otros querían habilitar para la otra y si no se tramitaba esa, entonces no, con lo cual con los vetos cruzados lo que hicieron fue inhábil el mes de enero. A nosotros nos parece una irresponsabilidad. Nos hubiera gustado que todos los grupos fueran más responsables, pero como nosotros no tenemos mayoría absoluta, y esta es una de las cuestiones que cuando la gente valora, sí, somos un gobierno que dialoga, que ha sido capaz de sacar 4 presupuestos, que hacía muchos años que no lo conseguíamos, pero no siempre conseguimos acordar todo porque no tenemos mayoría absoluta. Nuestras prioridades, guerra a la burocracia. Y guerra a burocracia supone la Ley de Calidad Ambiental y la Ley de Empleo Público. Esas para nosotros son absolutamente prioritarias. Tienen que salir sí o sí en esta legislatura. Y vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para que salga. Porque, entre otras razones, todos los problemas que hemos visto en esta legislatura, yo creo que ha agudizado incluso aún más la pandemia, que nos ha permitido darnos cuenta, es la burocracia. La guerra a los burócratas, la guerra a la burocracia, la guerra al parón administrativo. Y que sabemos, además, que nos insiste la gente que es una de las principales demandas. Así que esas dos para nosotros son prioritarias. Luego hay otras muchas que se están registrando que desde luego estamos dispuestos a que se avance. Y luego hay una ley que, aunque no creo que ya se pueda aprobar en los pocos meses que quedan 2 meses, va a ser febrero y marzo, si mal no recuerdo, de tramitación parlamentaria, lo único que queda ya hasta la disolución de la Junta General, es la ley de impulso demográfico, ¿no? Pero ahí vamos a tener el trabajo hecho, porque como esto no para, cuando se reactive nuevamente la nueva legislatura, ya vamos a tener un trabajo formal y riguroso. Aún así, quiero recordar algunas de las medidas que es importante que se destaquen, ¿no? Por ejemplo, las ayudas a natalidad, ese incremento 1.200, 1.700 y hasta 2.200 ya de ayuda directa, o las deducciones fiscales, que la declaración de la renta que se haga en abril y mayo, la gente ya lo va a poder ver por hijos a cargo en este sentido, hasta los 25 años, quiero recordar. Luego tenemos también la deducción de emancipación juvenil hasta los 35 años, las deducciones fiscales por adquisición de vivienda en los núcleos en riesgo de despoblamiento. Es decir, hay muchas medidas que, por suerte, van ligadas al reto demográfico, que ya van recogidas en el presupuesto principal y, por tanto, se van a aplicar. Otra, los presupuestos van a permitir que el próximo curso escolar, a partir del mes de septiembre, en las escuelas de 0 a 3, el 75% del alumnado no pague ni un euro. Eso es fundamental. Pero, desde luego, las leyes que desatan o que van en esa guerra contra la burocracia, para nosotros son fundamentales. Muy bien. Pues muchas gracias por la atención y simplemente anunciarles una cosa para que no les pille de sorpresa. Mañana haré una comparecencia en mi otra calidad de secretario general de la Federación Socialista Asturiana para hacer algunos anuncios relativos a las próximas elecciones de mayo.